Hola, buenas tardes. Gracias por esta invitación, Marisol y Judy. Un honor presentar este libro. Me queda un poco grande esto de dramaturga y escritora. Digámoslo, dejémoslo en signo de interrogación, pero yo sí me considero una cuentera. Y como tal, voy a comenzar contándoles el cuento de la novela de Judy, en la medida de lo posible, porque es una novela larga. Érase una vez, como en el más tradicional de los cuentos, érase una vez en Italia, en un pueblito montañoso que se llama Asís. Esto en el siglo XIII, años 1200 y tanto. Allí vivía un tal Francesco de Bellargone, un hijo de una familia de mucha riqueza, pero él decide abrazar la pobreza. Y junto a su compañera amiga del alma, Clara, crean la congregación de los franciscanos. Él termina siendo San Francisco de Asís, ella termina siendo Santa Clara. Esta novela, que ocurre en este siglo XXI, primera década, años 2006, 2007, transcurre en el contexto, bastante en el contexto de la congregación de los franciscanos. De hecho, nuestra protagonista, que se llama Mary Clare, lleva su nombre en honor a Santa Clara, la monja franciscana del siglo XIII. La novela transcurre, su mayor parte, en San Francisco, ciudad de California, Estados Unidos. Tenemos San Francisco de Bellargone, tenemos San Francisco de Ciudad. Al otro lado de la bahía de San Francisco hay una ciudad que se llama Oakland. Y ahí en Oakland vive Mary Clare, vive con una monja vieja que tuvo una parálisis que la vamos a llamar la monja tuerta. Yo no les voy a poner tantos nombres porque si no nos vamos a confundir. Pero monja tuerta queda bien claro, ¿no? Ella es la compañera de... Pero Mary Clare, lo importante es que dirige un albergue, como dijo Marisol, dirige el albergue de mujeres, donde hay mujeres de la calle, mujeres prostitutas, mujeres que están a punto de morir, y ella lleva 15 años instalándose con este albergue, pero está con muchos problemas con el obispo, porque ella es una monja muy moderna, una versión de Judy, obviamente. Ella da clases de Tai Chi, ella es una maestra de Reiki, ella tiene una biblioteca donde están las diosas en cada mujer, el budismo zen, tarot, etc. Ella tiene un primo que es el enfermero del hospital de Oakland. Entonces un día recibe una llamada de su primo. Con él tiene unas conversaciones muy graciosas porque él es agnóstico. Él no cree en nada de las cosas divinas, pero es muy cercano a su prima Mary Clare. Y le dice que por favor venga a darle reiki a un hombre que llegó medio moribundo, lo encontraron en el camino a Yosemite, que es el Parque Nacional de California. Allí él había sido asaltado, golpeado, tiene un gran golpe en la cabeza, está muy mal, está inconsciente, pero además no tiene una documentación, es un NN, porque lo único que tiene es una medalla que tiene una figura de una iglesia. Entonces, como la Mary Clare tiene que ver con las iglesias, él le dice, ven tú, porque a lo mejor a través de la iglesia se te ocurre algo, porque si no aquí vamos a tener que terminar mandándolo al psiquiátrico, y no querría, porque él no habla nada. Llega la Mary Clare, le hace la sanación, detecta unas energías súper raras, súper complejas, y en esa este hombre despierta, abre los ojos, cree que va a Egipto a ver al sultán, y dice que se llama Giovanni Francesco de Bellargone, o sea, el que fue luego San Francisco. Y cuenta de que él recibe un mensaje de Cristo que tiene que salvar la iglesia. Bueno, tenemos aquí una primera escena en donde ya tenemos algunos datos, ¿no? Que él tiene algo que ver con los franciscanos, pero no se sabe qué ni cómo. Segunda escena, ya
NN, Francesco, ahora está en la abadía, Misión Dolores, una abadía que también está en Oakland. Mary Claire consigue que reciban ahí a este hombre, que ella le está siguiendo haciendo Reiki. Porque si no, el hospital ya no puede hacerse cargo de él, o si no, lo van a tener que mandar al psiquiátrico. Entonces va a dar a la abadía. Misión Dolores, una abadía bien rara, son 5 monjes solamente, 3 de ellos mayores de 90, o sea, es una abadía que está como en extinción. Hay un peruano, un monje peruano joven, y luego está el director de la abadía, un gordo muy gordo, al que Mary Claire termina haciéndole Reiki. Porque se supone que tiene angustia, ¿no? Por eso claro, comentamos. Bueno, segunda escena la tenemos el día de San Francisco. Los monjes franciscanos deciden que puesto que tiene esta medallita y que parece que tiene que ver, bueno, la medallita es, entre paréntesis, la iglesia de Chartres en París, y por el reverso el laberinto de Chartres, que fue construido en el mismo tiempo de San Francisco, o sea, año 1200 y tanto, siglo XIII. Entonces ya tiene una pista este hombre, algo tiene que ver con el laberinto, con los franciscanos, dice que San Francisco es así. Bueno, dado todo esto, los monjes decían que en el día de San Francisco, en que hay una tradición, en que la gente viene del pueblo con sus mascotas y les hacen una bendición. Entonces, puesto que este hombre dice que es San Francisco y viene de que él sea el que hace la bendición. Se comporta normal durante toda la bendición, uno por uno van pasando los perros, los gatos, los ciervos, todos los caballos, no sé qué más. Pero cuando termina de hacer la bendición, se para, abre su brazo y dice que la iglesia es una puta, peor que las putas de Babilonia, es horrorosa, que ellos no le hagan caso a la iglesia, solamente le hagan caso a sus mascotas, a los animales, a las plantas, porque la iglesia está pervertida y está corrompida. Con lo cual queda la manso enredo en la abadía, porque entonces hay unos monjes que quieren que este NN se vaya, ¿no? Y otros quieren acogerlo y entran en una serie de conversaciones. Y en eso se aproxima el Día de Acción de Gracias, en que deciden, como una última oportunidad o algo así, llevarlo a caminar el laberinto, porque en San Francisco hay una réplica del laberinto de Chartres, que es en la Catedral de Gracia. La monja tuerta, sobre todo, agarra papas, porque ella es como sabia, es vieja, y dice sí, porque como él tiene el laberinto aquí en su cuello, probablemente caminando el laberinto, al llegar al centro, él va a acordarse quién es realmente. Hacen la operación, todos los franciscanos, más el Francesco NN, la monja, la Mary Claire, la monja tuerta, el enfermero por si acaso, todos parten a recorrer el laberinto el Día de Acción de Gracia. Y están en esa, y en el momento en que el Francesco NN se acerca al centro, se para, se saca la ropa, se desnuda, queda en pelotas y se desmaya. Wow. El enfermero le toma la presión, le toma las cosas y cacha que está pésimo, o sea, mal, grave, directo al hospital, en estado catatónico, coma profundo. Chan, se acaba la primera parte de la novela, según yo, porque la novela no tiene ninguna partes. Pero yo, para entenderlo en mi cabeza, decidí que aquí se acaba una primera parte. La segunda parte les voy a leer porque quiero que sea sintético. Llega a la historia, en esta segunda parte, un ermitaño, un cura franciscano que vive aislado en las montañas de West Virginia, o sea, tenemos el otro punta de Estados Unidos. El Día de Acción de Gracia, en el mismo momento, esta caminata del laberinto, el ermitaño va al pueblo a comprar sus cosas, las comidas y a recoger su correo postal. Y se entera por el boletín de la congregación de los franciscanos que hay un hombre que se cree San Francisco, pero que no tiene identidad, el nene, fue asaltado, golpeado, camino al parque de Joe Smith. Y ahora está grave, en coma profundo, en el hospital de Oakland. Al ermitaño no le cabe ninguna duda que se trata de su amigo Jonathan.
que precisamente viajó Joe Smith desde West Virginia, desde donde vive el ermitaño. Jonathan se fue al parque de Joe Smith. Así que rápidamente toma un avión y llega hasta Oakland, y llega con un cuaderno importante, con una tapa bonita, del que él no se quiere separar, no quiere que nadie le toque el cuaderno, porque es un cuaderno. Ahí está lo que Jonathan escribió antes de partir de viaje al parque de Joe Smith. El ermitaño sabe que ahí está lo que a Jonathan le ocurrió antes de llegar a la ermita, porque Jonathan llega a la ermita como a refugiarse, llega maltrecho, desesperado, mudo, viajando sin detenerse desde el Amazonas, escapando de algo que no se sabe qué, porque no quiere hablar, no quiere decir nada, está como colapsado. De modo que el ermitaño le regala un cuaderno para que escriba lo que efectivamente le había sucedido. Cuando termina con escribir este cuaderno, él es el que dice que se va a ir a conversar con su bisabuelo Sequoyah en el parque de Joe Smith. Entonces, el cuaderno queda ahí en manos del ermitaño, y dice: si no vuelvo en un año, lo puedes leer. El ermitaño pesca el libro porque dice: con todo esto que ha pasado, lo mejor es importante el cuaderno. Parte con el cuaderno, llega hasta Oakland, donde su amigo está hospitalizado, Cataton. Estos relatos escritos por Jonathan en el cuaderno, en la ermita, son importantes porque son parte de la narrativa de la novela. O sea, en la novela hay una narradora principal, una voz que podemos identificar con la voz de Judy. Yo creo todo el rato que es ella la que me está contando la historia. Ella nos va contando la historia, pero entre capítulo y capítulo, en que esta narradora nos va contando la historia, hay intercaladas páginas del diario de Jonathan. Que primero uno no sabe de qué se trata este diario, pero después capta que es Jonathan que escribió. Y bueno, ¿qué dice este diario? Él cuenta la historia, y bueno, hay parte que la cuenta el ermitaño y otra parte que la leemos en el diario, pero resumiendo la historia, se trata que Jonathan y el ermitaño fueron compañeros de noviciado. El primer día de entrar a los estudios de noviciado se conocieron. El ermitaño, que entonces no era ermitaño, era un joven que quería ser sacerdote. Él se enamoró inmediatamente de Jonathan. Se encantó con el Jonathan. Pero Jonathan nunca le dio pelota porque él era claramente heterosexual. Terminados los estudios de noviciado, Jonathan se va a Berkeley a estudiar psicología. Ahí entra en contacto con las mentes más brillantes de la nueva era de la psicología, con Campbell, con Claudio Naranja, y se hace un experto en el enneagrama. Pero tanta intelectualidad termina por confundirlo y necesita retomar contacto con la espiritualidad franciscana, de tal manera que se va a Asís, a Italia, por un año en una especie de retiro, donde se encuentra, toma contacto con una monja franciscana que estaba un poco en las mismas, haciendo un retiro. Obviamente, chaca, chaca, chac, se enamora. Al principio no lo reconocen, pero el amor es más grande. Finalmente consiguen que los envíen a Perú. En Perú ellos dejan de ser sacerdotes y monjas, renuncian a los votos de la Iglesia Católica, se casan, tienen hijas y se instalan en Lima. Y él, como psicólogo, empieza a interesarse por la cultura chamánica, por lo que hay de la cosmovisión de los incas respecto a la sanación y al chamanismo. También conecta con Sendero Luminoso, empieza como a alucinarse con todos esos mundos. En algún momento, esta mujer con la que se ha casado muere. Ella muere y la familia de ella, las hijas, las amigas, entre ellas Mary Claire, le echan la culpa de esta muerte a su marido. Vamos a decir por qué. Interrogación. Y bueno, esa es más o menos la historia, y entonces, en los cuentos siempre hay un entonces, en algún momento en la novela, como estamos como en la mitad de la novela y hasta aquí no nos vamos a llegar,
esta Mary Claire se da cuenta que esta Kat, que fue esposa de este Jonathan al que ella le está haciendo Reiki, es el esposo de esa Kat, que era su Kat, compañera de noviciado, su amiga, de la que ella supo que en un momento se había muerto y que sospechaba que el marido era muy culpable de esa muerte. Aquí diría yo que se acaba una segunda parte. Merkel entra ahora en un tema de la culpa y el perdón, porque por un lado quiere sanar a este hombre, ella tiene compasión y además ya se ha involucrado, pero por otro lado quiere que bueno, si no dice que se muera, por lo menos no despierte más, porque está súper enfurecida con este hombre que fue el culpable de la muerte de su amiga. Ahí entra la monja tuerca y el ermitaño, que son como los dos sabios en este espacio, y hay todas unas enormes, interesantes reflexiones acerca del tema del perdón y de la culpa. ¿Y qué más? Del resto de la historia de Jonathan, solo decir dos cosas: que él se instala en la selva amazónica, en una aldea, que un anterior monje franciscano había bautizado San Francisco. Así que seguimos con los San Francisco cura, San Francisco de Asís, San Francisco ciudad, San Francisco en la selva del Amazonas. Ahí ocurren hechos, producto de los cuales Jonathan corre peligro y buscando refugio llega hasta West Virginia, donde su amigo el ermitaño. Y hasta aquí vamos a dejar con la historia, porque usted tiene que leer la novela, yo no se la puedo contar toda, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Jonathan sale en algún momento de este lugar, lo meten al psiquiátrico, se mejora, se va con el ermitaño, se va a hablar con los árboles. ¿Qué pasa con él? Eso lo tienen que descubrir ustedes. Lo mismo que pasa con Mary Claire, tampoco sabemos, ya en suspenso, ¿no? Si Mary Claire se enamora finalmente de Jonathan, si lo perdona, si sigue con el albergue porque el obispo la restituye, o también podría ser de que deje los votos de monja y se transforme en una feminista radical. Todo puede pasar, está bien. Lo último. Bueno, yo llego hasta acá con el cuento y escribí un par de citas de comentarios. ¿Tengo tiempo, Marisol? Sí, ya me metí. Dioses diferentes de Judy Ress es una gran novela, en mi opinión. Es una gran novela por tres razones. De partida, por la cantidad de temas que abarca. Tenemos el tema de la culpa y el perdón, al que se enfrenta Mary Claire, tema importante en la cosmovisión católica. Tenemos el tema de la sanación mental, al que se enfrenta, sometido Jonathan. Vemos cómo desde las distintas visiones hay distintas prácticas. Por ejemplo, en el hospital él recibe electroshock, que son los métodos de la ciencia médica tradicional. Recibe Reiki desde la medicina oriental, que le va dando Mary Claire. Recibe rezos y oraciones de los franciscanos católicos y hierbas y humos desde la curación chamánica que le aplica el cura peruano. El cura peruano tiene en su pieza un verdadero jardín de plantas, porque él viene de esa tradición también y él le tira humo, le tira... Hasta ahí nomás llega. Más en global, dentro del chamanismo inca, nos muestra el tema de los poderes de sanación y de destrucción. O sea, hay ciertas prácticas ahí que ocurren, que pueden sanar, y hay prácticas que pueden enfermar al otro. Dentro de la tradición católica aparece el tema de los pecados y de la confesión, la capacidad de sanación a través de la confesión, los límites también de esa práctica, cuándo se puede sanar a través de la confesión. La novela toca muchos otros temas, algunos de mucha actualidad: la eutanasia, la homosexualidad, el SIDA, el encubrimiento de la Iglesia Católica, los delitos de pedofilia, el patriarcado en la religión católica, el feminismo en la teología de la liberación. Y por supuesto está el gran tema de los diferentes dioses que da título a esta cosmovisión indígena inca, que es una diosa, la diosa madre, la Pachamama. Gran diferencia. Oye, sássate答えろ, クズ野郎. Una diosa femenina. A esta gran distinción de un dios y una diosa, yo agregaría otro.
la autoridad. Por otro lado tenemos al Dios Hijo Cristo con la adhesión a la pobreza, la compasión, el perdón. Pienso que esto se relaciona con el gran conflicto que muchos sacerdotes y monjas tienen con la jerarquía de la Iglesia Católica. Por ejemplo, San Francisco lo tuvo en su época, Mary Claire ahora la tiene con el obispo, la monja Tuerta lo tuvo también con el obispo porque ella es una teóloga que se puso a razonar o a decir cosas que al obispo no le gustó. Si yo amplío el lente y miro todo lo que es la cosmovisión occidental en su conjunto, podríamos distinguir por una parte esta cosmovisión judeo-cristiana con sus varias religiones y por otro lado hay una visión agnóstica de quienes no valían la existencia de lo que no pueden ser comprobado empíricamente. O sea, dentro de la cosmovisión occidental está el no Dios, el Dios humano de la cosmovisión humanista, el que Homo Deus, del que habla Harari, que es uno de mis chamanes. ¿Ya? Quiere decir de que esta, por ejemplo, se expresa acerca de lo que habla el doctor y de lo que habla el enfermero, el primo de la Mary Claire. O sea, en conversaciones en que se enfrentan, él está desde una posición en que lo que vale es el humanismo y el centro de lo que podría llamarse un yo está en lo humano, está en algo divino que está fuera de la racionalidad. Y por otro lado, si yo amplío el lente, tenemos por una parte la cosmovisión occidental monoteísta de un solo Dios no más, versus la cosmovisión oriental que es más politeísta de muchos dioses y diosas, donde está la energía universal, el chi, el tao, el prana, desde donde emanan prácticas de sanación que emplea Mary Claire, como el tai chi, el yoga, el reiki. Dije que esta era una gran novela por tres razones. Dije porque había muchos temas. Lo segundo es una gran novela porque no vela, o sea, te vela, va al fondo, se sumerge en las profundidades de la psiquis y del alma humana. De este juego más obvio que consiste en descubrir quién es este NN que se autodenomina Francesco de Bellardone, luego sabemos que es Jonathan, un ex cura franciscano, queremos saber más, qué le pasó en la selva, por qué arranca, de qué es lo que está arrancando. Nos vamos encariñando con el personaje, ya no nos basta saber nosotras cuál es su historia, queremos que él mismo sepa quién es, queremos que Jonathan recupere su memoria perdida. Pero más al fondo de lo que finalmente se trata es de que recupere su alma. Tiene un alma dividida entre su ser sacerdote y su ser chamán que aprendió en la selva. Más aún podríamos decir que Jonathan está dividido entre su ser católico, su ser chamán indígena inca y su ser psicólogo, un intelectual experto en el enneagrama. Mary Claire, que sí, que no, que la desconfianza, la confianza al final se pone al servicio de esa misión de recuperar el alma de Jonathan. Ella aporta desde el Reiki, el ermitaño, la monja Tuerta, el médico, el enfermero, todos los franciscanos de la misión Dolores se suman a la ayuda de que Jonathan recupere su alma. Si se recupera o no, cuánto, cómo, ahí echamos el suspenso de nuevo. Pero en cualquier caso, yo diría que nuestro coprotagonista, Francesco, que resultó ser Jonathan, se va transformando poco a poco en el protagonista de la novela. Y para terminar, la tercera razón por la que yo creo que es una gran novela, porque es una novela grande. Miren el tamaño. Es gorda, es larga, tiene 427 páginas. Yo antes de que me pidieran esto, yo la vi, ya no, yo esta verdad no la leo. Muchas páginas que sin embargo se leen con ganas de seguir leyendo una vez que uno empieza. Es un libro que se disfruta, que no dejamos su lectura media, que dan ganas de terminarlo y de que otros también lo lean. Es una novela con una trama entretenida, de giros inesperados, personajes interesantes, queribles y creíbles, una narrativa clara, de diálogos amenos, a veces chistosos.
Es un libro con humor y sutileza para recomendar a cualquier persona de la gran estirpe de los y las buscadores de caminos espirituales. Felicitaciones, Judy, por esta gran novela. Es autobiográfico, quedamos con hay mucho más para decir. A ver. Está presentada, no. Yo, Judy, la saludo a todos, la voy a presentar desde otro lado, porque la novela me toca mucho, pero se me invitaste. Cada página decía, bruja. Pues tapa por la nieta, bueno, me encantó, me entretuvo, igual, miré, cuando me pasó, llegó el libro por el correo, ¡oh! Justo tenía COVID, andaba engripado, me senté y leí, rayé, me reí, me enojé, mil cosas. Pero en realidad te lo agradezco porque yo marqué todos los puntos en que me siento profundamente identificado, tocado en mi vida personal. Y hay lo que está en el fondo de esta novela, sí, es una cosa que nos atraviesa en este continente gravemente. Yo soy misionero, cura, en el mundo mapuche principalmente, donde me inicié y aprendí aquí en Chile. Pero después me he ido bastante tiempo al Perú, tomo ayahuasca regularmente y hongos también, mi maestra Paulina, que más descanse. Y entonces estoy por dentro de varias cosas, hasta de la flema, conocí todas esas cosas, flema chamánica. Uno piensa que hay cosas que la gente no sabe. Esto es Shipibo. Claro, uno viene de adentro y el mundo indígena no es inca, es inmenso y preciso. No sé si pusiste el Shipibo ahí, y yo con los Shipibos estoy al frente, yo estoy con los Quichualamas, entonces entiendo por qué lo planteaste así. Está finamente hilado, porque el chamanismo Shipibo tiene sus notas, lo de Guanacisa es clarísimo, o sea, el conflicto. Lo que pasa es que, aquí voy, la línea que está en el fondo. Los misioneros, y me imagino el caso de ustedes, los Mérinos en ese tiempo, y los Peruvitas y todos los misioneros franciscanos, hemos ido pasando por unas etapas muy curiosas, una etapa de dominación cultural, hay que alfabetizar, educar, pero en todo ese proceso, que ya son siglos, hay un proceso humano que es indesconocible, no para todos obviamente, hay gente que sigue siendo patriarcal, déspota, colonial y muy criminal, pero hay una cantidad de gente igual, que nos juntamos regularmente en distintos niveles, que fue creando primero que nada una amistad legítima, o sea, tú dejas de trabajar con la gente y empiezas a pertenecer, y es lo que me gusta de Marie Claire, ella se siente que perteneces, las mujeres de la calle son su gente, y no es que te cambian de trabajo, lo sientes en tu vida, porque esta cosa funcionalista misionera, como voy, trabajo, logré, después me voy y llevo mis trofeos, unas mascaritas, unas plumas y las exhibo en un museo etnológico misional, uno de los verbitas en Austria, donde yo estudié. Hay unos museos donde tú tienes cosas mapuche. Y dije, mira, cosas mapuche, me da una rabia que lo que para uno es vital, ahí está puesto como una pieza de museo. Esta amistad te lleva a un segundo paso, que es muy complicado, que es, ¿le crees lo que ellos hacen o participas en los ritos? A mí me pasa, yo participo con la Machi María y otras Machis, especialmente la Machi María Cristina, una gran amiga, soy familia, nos hicimos familia, entramos en los mismos danzas, yo acompaño sus trances, su búsqueda de remedio, y tú te preguntas si no estás haciendo una simple estrategia de aproximación a sus estructuras socioculturales, antropológicas, para en algún momento puedes meter tu rollito, ¿no? Y ese punto es un punto de quiebre importantísimo, porque ese quiebre empieza inmediatamente a producir un viaje hacia adentro, que me encantó en el texto.
Pero ese viaje para adentro también tiene sus consecuencias, quiebres, y el libro está lleno de eso. Y obviamente el título, hay un momento que uno dice, aquí en Viña es diferente. Uno está en un lugar, ¿a dónde voy? Yo me acuerdo, día domingo, Guiñatún en Puerto Domínguez, ¿vamos a misa o hacemos misa o vamos al Guiñatún? Y era en la parroquia se celebraba. ¿Voy al Guiñatún o me toca la misa a las 12? Y si tú haces tu opción, porque ya son amigos tuyos, ya eres parte de la misa. Y obviamente el obispo te cae encima y te dice que tú estás, ¿cómo era la acusación que me hicieron a mí? Los estás remisionando con ideas paganas. Estás volviendo a los más paganos. Claro, el plan pastoral es a fortalecer la espiritualidad indígena. Entonces, esta ida, este viaje que se va haciendo en este libro, los va metiendo por todos esos meandros de la existencia misionera, porque los que están ahí, los dos protagonistas son misioneros, de todo y lomo, con toda la honestidad de haber hecho opciones en Estados Unidos y terminar en Perú. Pero esa es la historia de este continente. Esto es absolutamente actual. Les contaré que hace 2 años, 3 años atrás tuvimos un retiro, una dieta chamánica. Bueno, nosotros no usamos la palabra chamánica, la palabra de lejos, una dieta de curación. Y éramos 28 religiosos, hasta monjas de clausura y un obispo. Unos 10 días, ayahuasca varias veces, dieta y diálogo. Porque los misioneros, bueno, vamos a ser tan imbéciles como los antropólogos, como todo, pero hay un punto, claro, es que una vez piensa que su manera de pensar es la manera y siempre está explicando al otro. Somos, ¿cómo se dice en psicología? Sintónicos. Monosintónicos. O sea, para nosotros siempre el otro es el pagano y uno es el que cree, el otro es el que tiene que aprender de uno. Eso pasa mucho. En un momento nos nombran hoy. Pero esta relación mutua, que este libro está pasado por eso, te va transformando y se inicia en ti un viaje que puede tener finales distintos, como el de Mary Claire o como el de Jonathan. Porque hay diferencias muy profundas entre la tradición indígena y la tradición de Jesús. Y mucho más grandes con la tradición de la cristiandad europea. Yo distingo ahí, muy importante, los procesos del Jesús histórico, de entender al Jesús en su contexto, es un curandero. Siempre los chamanes dicen, padre, pero ¿cómo lee el Evangelio? Y Jesús lo primero que hace es curar. Sí, pero mira, es que el género literario, Jesús cura. Y cura de muchas maneras. Y algo nos pasó. Ese viaje que uno hace hacia el mundo indígena es también un viaje al revés hacia tus raíces y hacia procesos deconstructivos. Las preguntas más importantes son las que nos regalan esos indígenas a nosotros, porque te permite ir desconstruyendo y mirando hacia un futuro. Está lleno de expulsiones, que los obispos te echan eso. A mí me encanta que la madre iglesia se amargue por las mujeres, pero sí, los obispos les da lo mismo. Pero eso es bastante general. Tiene una frase preciosa: él sofoca todo lo que no entiende, le dice la hermana Joan, claro, va a sofocar todo lo que no entiende. Es una lucha continua. En teología india ya estamos del 79 y nunca se ha validado la palabra teología indígena. O sea, no se reconoce que ningún pueblo indígena haya tenido alguna vez una reflexión teológica. Es un absurdo insostenible. Entonces este libro cruza la línea dialógica desde la praxis, que es algo muy nuestro latinoamericano. Son las prácticas las que te enseñan. Esa cercanía con las mujeres de la calle es la que le enseñaban a Marie Claire. Y la llevaban a recurrir al Reiki, que podía ser espurio, ecléctico, sincrético, todo lo que podamos ocupar palabras técnicas, pero ella sabía, le dice, mire, yo me mejoré de esto con Reiki, así que le creo. No necesito saber si. Entonces, son las prácticas junto al pueblo pobre, junto a las mujeres, junto a las comunidades indígenas y afrodescendientes que nos van descolonizando, nos van mostrando nuevos horizontes, que
Y desde ahí uno empieza a reconocer cosas profundas. Obviamente hay un momento en que los dioses sí son diferentes, pero ahí hay un problema de traducción. Las lenguas indígenas son extremadamente diferentes, pero en América Latina las homogenizamos, decimos indios y decimos araucanos y metemos todo. El mundo de América Latina, desde los Inuit hasta Tierra del Fuego, es un bordado tan prolijo y tan diverso que es necesario, así como esto es chipivo y no quichua, lama, es chipivo, y los chipivos, que pueden ser un grupito muy chico, tienen especificidades propias. Las comprensiones de los seres espirituales, y aquí no hablo de Dios, no solo porque estemos en plena fase de después de Dios, de desconstruir estas imágenes de Dios, las divinidades, los espíritus, las entidades espirituales no pueden ser confundidas con dioses. Todos los encuentros de teología y qué sé yo, siempre lo primero que nos dicen a los que trabajamos con... Ya, aclaren cuáles son los nombres de Dios. Y que yo siempre viene una comisión de Roma, la Daria y otros, y esas comisiones terminan en... Porque, pucha, un pueblo que conoce a Dios con 4 palabras, masculino, femenino, anciano, joven, doncella, como el mapuche o baba y nana y así, no hay cómo, es absurdo decir que esta palabra es más verdadera, la definición de Yahvé o de Dios romana es mejor que la... Y ahí está el problema, son luchas de poder, porque la verdad, y eso es tradición judía, admite contradicciones. Y el problema es que esta búsqueda de certeza propia del mundo greco-romano es más que nada un ejercicio del poder. La verdad es una pregunta abierta que te permite buscar continuamente. Y el mundo indígena, después de 500 años, nos sigue invitando con esas preguntas maravillosas, iniciándonos en sus ritos y diciendo, ¿y ahora entiende mejor? Yo me acuerdo cuando fui a tomar psilocibina, los hongos con la Sierra Huasqueña, una viejita de 80 años me recibe al lado de su cama, un plato de este porte de hongo, y dice, no tengan miedo, padre. Paulina, 60 años curandera, 60 años catequista. Y los cantos del trance fueron todos cantos de iglesia. Entonces, la inteligencia que hay ahí, ¿ya? Pero hay diferencias. Y los chamanes la conocen. Por eso muchos chamanes toman sus percursos propios. Porque el gran problema, lo que le pasa a Guaracisa y a Jonathan, tiene que leerla, genial, es si realmente hay un momento en que tú dices, bueno, ¿y qué aporta Jesucristo aquí? Entonces está toda la teología por hacerse. Y ahí hay algo maravilloso en cada continente. Todo nuestro proceso misionero, que este es un libro que habla de eso, es imponer una imagen de Dios o entrar en diálogo con el otro. Es una teología que se construye desde distintas lógicas, y hay muchas lógicas, lo que al mundo occidental lo pone tremendamente nervioso, que haya tantas lógicas posibles. Ya lo hemos visto en la Constituyente. Que haya otras lógicas frente al agua, frente a la vida, frente a los árboles, frente a los animales. ¿Y para qué vamos a hablar frente a las entidades espirituales? Que las sirenas realmente existen. Al 90% de los chilenos les queda grande, pero todo el mundo popular vive y respira un ambiente distinto, porque nuestro continente tiene distintas capas. Y poder entrar en esos percursos que tienen que ver con la sanación es muy importante. Pero el cristianismo aporta cosas impresionantes. Y el libro está. Esta Mary Claire, que no necesita entender mucho, pero es capaz de ponerse desde la prostituta en esa casa donde inicia la novela hasta el último lugar donde va a estar ella. Eso es la verdad. La verdad, no me voy a olvidar de una percepción que hay ahí, que está en Jesús de la Buena Esperanza, a las orillas de Sao Paulo, cuando los esclavos van arrastrando un Cristo, y dicen que el Cristo se clavó ahí, en Iguape, una aldea de esclavos. Se queda el Cristo, no lo pudieron mover más, entonces construyeron una iglesia. ¿Qué Cristo es? El Eche Homo, ¿no? El Cristo azotado, golpeado, desnudo,
Y toda la esclavitud, los esclavos de esa época se juntan en torno a eso. Porque, ¿se acuerdan lo que dice Jesús cuando está ahí? Pilato le dice, ¿quién es la verdad? Y Jesús no contesta. La verdad es la víctima. Es una víctima. Es un hombre azotado. Y Pilato es una figura filosófica. Cualquier persona es poder y filosofía. Y le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Es un texto hecho con una fineza. ¿Qué es la verdad? Para el misionero y para Marie Claire, que me encantó, la verdad es el otro, ahí, concreto. Que puede usar reiki, planta, flema shipibo, pero claro, el drama que tú presentas es real. No voy a adelantar más, pero es que hay puntos donde uno se pierde y tiene que volver. ¿Quién soy yo? Yo agradezco a nuestra madre de ayahuasca, a nuestra cruna y a las plantas maestras que donde yo voy en Taquihuasi, en Tarapoto, Perú, es un centro para cura de adicciones, se cura adictos a las drogas y se trabaja con medicina intercultural. Esas distinciones de un centro católico, no porque queramos ser católicos, no, porque en el mundo espiritual y en el mundo indígena nos enseña que tú tienes que honrar tus raíces. Que si tú naciste ahí, de ahí eres. Y desde ahí te vas a mover. Que no es llegar y saltarse las raíces. Y eso me encantó en la novela. Para Jonathan es una percepción clarísima en un momento muy duro. Te traigo un regalo a propósito que tiene que ver con eso. Un texto de un sacerdote ortodoxo. O sea, fue católico, lefebriano, después terminó ortodoxo. Igual va a la ayahuasca y escribió sus memorias. Te las regalo. Son sus memorias de todas sus sesiones de ayahuasca y su proceso que él hace. Nuestro continente tiene capas de verdad que solo ustedes mujeres han sido capaces de ir sintiendo, porque no lo hacen desde las racionalidades instrumentales, sino desde un ponerse junto al otro y de tener coraje de permanecer ahí y abrirse a las posibilidades que te ofrece el estar cuerpo a cuerpo, el estar presente. El estar presente, el presente es un presente. Nosotros, y ese es un gran drama de nosotros como clérigos, de perdernos en las reglas, en los pensamientos, en las racionalidades. Este libro me devuelve, hay que estar ahí. Hay que estar ahí, hay que ponerse ahí, hay que pensar y todo, pero lo que importa es ser capaz de poner el cuerpo en todo. Yo estuve en todas las marchas, si uno no pone el cuerpo, habla de afuera y dice, oye, sí, esto, no, pero estos niños que hacen desorden, poner el cuerpo. Y en eso las religiosas y ex religiosas y todas han sido fundamentales en esta historia del país. Son las mujeres que han puesto su cuerpo. Así que agradecerte una refrescante novela, la disfruté, buenísima. No crean que la ayahuasca y todas esas cosas peligrosas. Existe el New Age y obviamente es como meterte a un niño a un laboratorio de química, va a terminar siendo una explosión. El mundo de las plantas tiene reglas precisas, tan científicas, tan exactas, tan milimétricas. Por ejemplo, el tabaco, los chipíos no fuman tanto tabaco, nosotros vamos, yo casi lo traigo mi tabaco. El tabaco es una planta sagrada, la más potente de toda la Amazonía, y para México y otras partes, para los mapuches también. El tabaco es una planta que endereza, corrige, te permite trabajar muchas cosas y se usa regularmente, pero nunca se aspiró. Llegó al mundo occidental y tomó el tabaco y empezó a desrespetarlo, a fumar y se convirtió en esclavo del tabaco. El tabaco cura muchísimas enfermedades, pero también las plantas, el mundo de la naturaleza, el mundo de los espíritus, si se lo trata mal, se desbocan y agarran carrera. Y las entidades espirituales, nuestros nahuales, como se podría decir, nuestro alter ego animal que tenemos, puede también dominarnos, convertirnos en fieras,
no en personas violentas. Nosotros necesitamos recuperar esa capacidad espiritual, que es la gran batalla que hay ahí. En un momento le van a decir a Jonathan, oye, pero es que tú mezclaste demasiadas cosas, ¿cierto? Es muy peligroso, hay reglas. Hoy día todo este problema de las adicciones que tenemos en América Latina es básicamente por el atropello y la vulneración de las reglas básicas del consumo de las plantas sagradas. Gracias a Dios los mapuches las tienen guardaditas, porque lamentablemente hoy día cualquier cabro sale y piensa que puede tomar una hoja de floripondio y fumársela porque es choro. ¿No? Hay reglas. Las plantas no son la gente que experimentó con las plantas. Los chipivos tienen dones y las transmiten con mucho cuidado. Un gran problema de los chipivos son la venganza. El gran problema del mundo indígena es la venganza. Y el cristianismo llega como Cordero de Dios, como el que no se venga, como el Dios que no venga. Claro, el cristianismo europeo ha hecho del cristianismo un Dios vengador, pero el mundo chipío nos enseña muchas cosas importantes, el mundo mapuche igual. Entonces, este libro se pone en este lugar donde empieza a reflorecer lo indígena, no como algo exótico y antropológico, sino como fuente renovadora de nuestra espiritualidad. Así que, gracias. La verdad es que quiero agradecer al Lord esta extraordinaria presentación. Nunca dejan de aparecer nuevas aristas y nuevas miradas a partir de la aventura a la que nos invitan. Así que gracias Patti, gracias Fernando. Y Judith, unas pocas palabras realmente. Realmente tengo que releer la novela. Tanto lo que dijo Patti como dijo Fernando me sorprende, me sorprende. Pero realmente gracias, porque yo sé que estuve escribiéndolo quizás no bajo la ayahuasca, pero bajo algo que estuve como habitada para escribir esta novela. Entonces, gracias a ustedes dos y Marisol, mil gracias, y también al Cuarto Propio, porque ustedes no solamente han hecho con cariño el diseño, pero también la edición. Es un libro precioso. Y sí, este es una tela chipivo, como la tapa. También, aunque ella no está, Maruja González es la traductora y ella es una gran compañera, amiga de muchos años, y quisiera que ustedes no sabían que era una traducción, y me parece que ella hizo una traducción así, entonces agradezco a ella. También a María Teresa Aero, que está acá, de Concepción, ella es otra amiga, y a Mujer de Letras, ya está, que hizo una revisión muy detallada de la traducción de Maruja. Y quiero agradecer mi grupo de Santiago Writers. Es un grupo de escritores en inglés, y yo estoy con este grupo más de 15 años, y realmente ellos son muy exigentes, por eso es una buena novela también, porque ellos realmente, aunque exigen, también están súper solidarias, y realmente encontré mi cuarto propio con este grupo. De hecho, esta novela empezó en un taller de Santiago Writers. Había una mesa de fotos y teníamos que escoger uno. Y yo escogí uno con un hombre viejo con barba blanca, y él era psicólogo que estaba traumatizado y tenía que descubrir su secreto. Y así comencé a escribir dioses diferentes. Y como ya saben, mi heroína es una monja buena onda. Y también en mi primera novela, Flores de Sangre, también
una monja fue mi heroína. Uno de mis compromisos de la vida es levantar las monjas como heroínas invisibles para tantas mujeres vulnerables. Su trabajo de acompañamiento en las poblaciones acá en Chile, en los pueblos jóvenes en Lima, en las cárceles, por ejemplo, la hermana Nelly León, son realmente extraordinarios. Yo vengo de la época de la dictadura, cuando había tantas casas de las mujeres. Yo participé mucho en ellos. La Casa Sofía, la Casa Mala. Acá tenemos un buen grupo de la Victoria, porque también hemos trabajado allá, y ahora es la Casa Aurora. Es que las monjas han creado espacios donde las mujeres populares podrían empoderarse, podrían reconocer y decir no a la violencia doméstica. Hemos gritado en esta época y todavía gritamos democracia en la casa, democracia en la calle y democracia en la iglesia. Realmente eran feministas no declaradas. Diosas Diferentes es una novela teológica y refleja mis propias dilemas teológicas. Igual como Mary Claire, vengo de un cristianismo progresista, soy una hija de la doctrina de la Iglesia Católica de los 60, la teología de liberación, por supuesto, en las décadas de 70 y 80. Sigo como un maestro Teilhard de Chardin y su idea de la evolución, la cosmogénesis. También vengo de todas esas grandes mujeres de la época de la Edad Media, Teresa de Ávila, Santa Catalina de Siena, Hildegard de Bingen, que habla de Dios como un verbo. Ella habla del verde, Dios es verde, ¿no? Entonces, vengo de esta tradición. También de la tradición de la teología feminista, por supuesto, las grandes como Mary Daly, Rosemary Radford Luther, que acaba de morir, Elizabeth Schuster Fiorenza, y por supuesto nuestra propia Ivone Guevara, acá en América Latina. Pero como muchos y muchas, ya esta cosmovisión cristiana no cuaja con los descubrimientos de la física cuántica. Y estamos llamados a una visión más grande, ¿no? Mi otro personaje, Jonathan, como tú dices, también soy yo, aunque el libro está dedicado a David, mi expareja, y refleja mucho de sus propios dilemas, son mis dilemas también. Hoy en día muchas de nosotras, las mujeres, las buscadoras de sentido, estamos atraídos al chamanismo, porque aunque es una nueva búsqueda, es una manera muy antigua para entender la realidad. Es otra manera de entender la realidad y nos vincula con nuestras raíces, nuestros ancestros. Pero como autora hago la pregunta: ¿es posible dejar tu propia cosmovisión y abrazar otra sin tener una crisis psicológica? Pero más que nada, quiero que ustedes, cuando leen Dioses Diferentes, se enamoran con mis personajes. Eso es lo que quiero, que le cae bien Mary Claire y su famosa, ¿cómo se llama? Joan, que la llamas La monja tuerta. O sea, tú la llamas así en la novela. Sí, eso sí. Y bueno, mi primo, que realmente es mi primo Barry, y que es la que es ateo ya, y su pareja Chris, el viejo Will, que es otro sabio. Sí, y los monjes en la misión Dolores, ¿no? Raimundo y por supuesto Jonathan.
quiero que sientan tristes cuando terminan la novela. Si es así, misión cumplida. Bueno, ahí la tienen. En verdad es una bomba de un interés profundo y muy vigente. Sobre todo, estaba pensando en la última reflexión que hiciste no es asumir, estamos en una etapa de crisis, entonces siento de crisis de nuestros distintos mundos. Entonces tal vez el tema no es asumir el mundo, la cosmovisión de otro, sino cómo integramos, es decir, somos todos parte de esto, y ese es el dilema que estamos viviendo, está viviendo la humanidad hoy. Mi deseo es que muchos puedan leerlo. Es una novela que enriquece, que levanta preguntas, que por lo menos yo me puse triste cuando terminó. María Claire, me fasciné con la crisis de John. Bueno, en fin, espero que les pase lo mismo y que nos ayuden a que otros también se enteren, porque es importante, es un tremendo regalo. Gracias a todos ustedes, gracias. Y se puede comprar y se puede comprar abajo y luego estar en